Vuelve el público a los estadios, no en Castilla y León, donde a pesar de todo, el famoso semáforo empieza a ponerse verde en criterios que, por ejemplo, permitirían abrir a la hostelería hasta la 1 de la madrugada. La Junta todavía, eso sí, no lo ha autorizado. Castilla y León seguirá sin público en los estadios. Los espectadores sí que volverán a las comunidades que actualmente se encuentren en nivel 1. Ahora mismo solo Valencia, Baleares, Murcia, Extremadura y Galicia están en esta situación. El resto tendrá que esperar. Buenas tardes. La medida afecta a Primera y Segunda División de Fútbol y a la Liga ACB de baloncesto. Habrá, eso sí, límites en los aforos. David Aragonés. ¿Qué tal? Buenas noches. El ministro de Deportes ha confirmado esa vuelta del público a los estadios para las dos últimas jornadas de la Liga de Fútbol y también para la ACB de baloncesto, incluidos los play-offs. Se tendrán en cuenta criterios sanitarios. En el caso del fútbol se permitirá un máximo del 30% del aforo con un tope de 5.000 personas, siempre que la comunidad, como decías, esté en fase 1, un criterio que solo cumplen 5 comunidades autónomas. De entrada, en Primera División, pues el Valencia-Eibar es un partido que se va a poder celebrar este domingo y el Villarreal-Sevilla también. Los datos del COVID mejoran en la comunidad y nos sitúan en niveles de riesgo más bajos. Salamanca es el ejemplo más claro. Sus datos invitan al optimismo, incluso en la ocupación actual de las UCIs. Paco Gómez. Sí, aquí apenas el 12% del total de la UCI está ocupado por pacientes COVID. Es un reflejo de la evolución positiva de otros indicadores, caso de las incidencias acumuladas tanto a una semana como a 2. En niveles que de hecho permitirían situarnos en el semáforo en ese estadio 2 de alerta, en vez de en el 4 en el que está esta provincia junto con el resto de Castilla y León. Cambiar de nivel supondría limitar menos aforos de hostelería o ampliar su horario, pero ese paso de momento no se lo ha planteado la Junta de Castilla y León. Los sanitarios están siendo los verdaderos héroes de esta pandemia. Llevan 14 meses en primera línea de combate. Al principio recibían aplausos desde los balcones. Hoy se ha guardado un minuto de silencio por los 8 que han fallecido en nuestra comunidad. En la enfermería las instituciones sanitarias no funcionan. Hay días que son duros porque nos cansamos, porque a veces compañeros que vienen de lejos a trabajar. El 15M está a punto de cumplir 10 años, un movimiento que cambió muchas cosas en nuestro país. La respuesta de los indignados superó todos los límites. Una década en la que algunos dieron el salto a la política, otros siguieron con su vida y hoy no descartan que el estallido pueda repetirse. Mañana una última borrasca llegará por Galicia y recorrerá la comunidad dejando lluvias a su paso. A partir del viernes sale el sol y suben las temperaturas que el fin de semana volverán a superar los 20 grados. La mejora de la situación del coronavirus hace que Castilla y León se replantee relajar más las medidas. La incidencia y las UCI todavía siguen elevadas, pero hay otros aspectos de su propio semáforo que están en clara mejora. La vacunación hace, por ejemplo, que la hospitalización o la incidencia en los mayores caiga en picado. Y teniendo en cuenta eso, nuestra comunidad debería estar en un nivel más bajo del que se sitúa. Jorge Francés. Sí, porque si miramos los indicadores de hoy, Castilla y León debería situarse en nivel 2 y no en nivel 4. Y eso permitiría, por ejemplo, aumentar el horario de apertura de la hostelería hasta la 1 de la madrugada. Evolucionan favorablemente todos los indicadores. Los que se mantienen más alto es la ocupación de las UCIs y también hay diferencias por provincias. Burgos mantiene la mayor parte de sus indicadores en máximo riesgo, pero otras provincias como Soria, Salamanca o Zamora tienen al menos 4 de esas cifras ya en un riesgo bajo. Aún así, la Junta de Castilla y León esperará unos días para tomar nuevas medidas. Quiere comprobar si el final del estado de alarma tiene impacto en la evolución de los contagios. A la vista de la evolución de la pandemia, habrá cambio en los criterios para fijar las restricciones, incluso en el límite para cerrar el interior de la hostelería. Con este objetivo, intentar reactivar la economía en la medida de lo posible, lo más rápidamente posible, si vemos que la situación sanitaria continúa bajo control, teniendo en cuenta la situación de los sectores muy castigados. El semáforo no se cambiará, pero sí los criterios. Los indicadores se van a mantener, porque es la manera que tenemos de seguir la epidemia, pero puede que le demos más peso
a la saturación, puede que le demos más peso a otros asuntos. Eso permitirá que la comunidad se sitúe en un nivel que le corresponde y salir del 4 en el que está ahora. En este momento solo Burgos debiera estar en ese nivel extremo. Pasar a un nivel 2 permitiría abrir hasta la 1 de la madrugada, pero el ocio nocturno tendrá que esperar. Mientras no esté la situación de normalidad, el ocio nocturno, tanto en nivel 1, 2, 3 y 4, está cerrado. Y quiero recordarles que esto fue un acuerdo unánime del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno es optimista por las cifras de vacunación y porque la letalidad ha bajado considerablemente, aunque le preocupa la edad de los ingresados en la UCI. Desde antes de Semana Santa, la Junta dejó a todas las provincias en el mismo nivel de alerta, en el extremo. Pero lo cierto es que, ateniéndose al semáforo, solamente Burgos tiene los indicadores en ese riesgo extremo. De hecho, a la mayoría de las provincias le corresponde el nivel 2. Es el caso de Salamanca. Paco Gómez. Sí, a la espera, como escuchábamos, de ver qué incidencia tiene en los datos en las aglomeraciones que veíamos en esta misma Plaza Mayor cuando decaía el estado de alarma, la medianoche del sábado al domingo. Salamanca en estos momentos tiene indicadores que permitirían estar 2 escalones por debajo en el semáforo, es decir, ese nivel de alerta 2, lo que se traduce efectivamente en restricciones mucho más relajadas y sobre todo que afectan especialmente a la hostelería, con más horario y menos control de los aforos. Es un planteamiento que se ha realizado reiteradamente por el sector, incluso por el Ayuntamiento, a la Junta de Castilla y León, y que los ciudadanos consideran un paso necesario para ir ganando poco a poco terreno a la vuelta a la normalidad. Salamanca está todavía situada en el nivel de alerta 4 del semáforo. Eso quiere decir que el riesgo todavía es muy alto, pero los datos, sin embargo, dicen todo lo contrario. La incidencia de casos por 100.000 habitantes a 14 días se sitúa en 111 y a 7 días en 46. Además, la ocupación de la UCI se sitúa en 12,90 en nivel medio, cifras que deberían haber provocado ya un descenso del semáforo de 2 puestos hasta el nivel naranja, con la consiguiente relajación de las medidas. Pues que vayan quitando restricciones, claro. ¿Cómo está? ¿Cómo está la restricción? ¿Cómo está? Yo creo que como estamos mejor en este momento ya, ¿eh? Sí. Yo, en mi caso, yo no salí, ¿sabes? Pero a mí me pareció súper mal. Yo quiero que la gente se comporte bien, que nosotros nos hemos comportado divinísimamente, así que toda la gente fuera responsable. Y es que, situados en el nivel 2, los establecimientos hosteleros podrían cerrar a la 1 de la madrugada y no a las 12. Se podría consumir en la barra y el aforo pasaría al 75% en el interior. Además, se podrían reunir 10 personas en lugar de 6. Relajación de las restricciones que podría llegar por fin la próxima semana. El vicepresidente de la Junta ha sido muy duro esta mañana con el procurador del Común. Se ha referido a él como vomitivo por sus palabras de ayer sobre las muertes en las residencias de mayores durante la pandemia. IGEA considera inapropiado incluir opiniones en un informe oficial. ¿Ha habido casos? Sí. ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Qué números? ¿Qué diferencia? Eso es lo que uno espera encontrar en un informe de una institución tan seria, tan respetada como el Procurador del Común. La utilización sectaria, partidista, de esta tragedia para tantas familias de nuestra comunidad, es probablemente, en mis años dedicados a este oficio, lo más deleznable, lo más rastrero, lo más vomitivo que he visto en mi vida. Días sin nuevas aulas en cuarentena en Castilla y León. En los centros educativos de nuestra comunidad hay un total de 25 en cuarentena en nuestra comunidad. Desde que empezó este curso se han confirmado 1.139 casos de alumnos y 76 de trabajadores. Habría que remontarse al 4 de marzo para volver a encontrar un día como el de hoy, en el que la Junta no aisló ninguna clase. Ya se conocen las fechas para la vacunación de los menores de 60 años en Valladolid. Serán los días 17 y 18 de mayo para los nacidos en 1962 y para los de 1963 el 20 y el 21 de mayo. A estas fechas tendrán que acudir los empadronados de todas las zonas básicas de salud de la provincia, a excepción de los municipios asignados a las zonas de vacunación de Medina del Campo, Medina de Rioseco y Peñafiel. En la Interterritorial de Sanidad, pocas novedades una vez terminado el estado de alarma. Tampoco sobre la vacuna, aunque ya parece haber fecha para la decisión de vacunar a los menores de 60 con una dosis de AstraZeneca. La noticia, eso sí, ha estado en la vuelta del público a los estadios, un asunto que les vamos a ampliar en nuestro tiempo de deportes. David Aragonés. Sí, de momento esa vuelta será solo una vuelta parcial, donde se han tenido
en cuenta criterios sanitarios. Por eso solo habrá público en la Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Murcia y Extremadura. Ya en la interterritorial, como decías, pocas novedades. La ministra ha lamentado esas imágenes de aglomeraciones del sábado pasado y ha recordado a las comunidades que el documento de actuaciones coordinadas sigue vigente, por lo que no podrán reabrir el ocio nocturno y las terrazas tendrán que cerrar a la 1. Además, por fin, como decías, también ha puesto fecha a esa decisión sobre AstraZeneca y los menores de 60. Será la semana que viene en una reunión de la Comisión de Salud Pública. La próxima semana la Comisión de Salud Pública tomará la decisión más adecuada respecto a la segunda dosis de las personas menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. El pasado 19 de abril se presentó el estudio Convivax y ahora estamos a una semana de conocer sus primeros resultados. Se espera que este ensayo ayude a decidir qué ocurrirá con los menores de 60 años que ya recibieron el primer pinchazo de AstraZeneca. Hemos hablado con una de las voluntarias. Esta próxima semana se espera contar con los primeros resultados del estudio Convivax para tener más certezas sobre la segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60. Una de las voluntarias es Claudia Calizaya, de 43 años. Trabaja en la atención a domicilio de personas mayores. No he tenido nada, ni molestia, ni nada, fatiga, ni dolor de cabeza, ni mareos, ni náuseas, nada. Recibió la llamada para acudir al Hospital de las Cruces. El miedo del principio se disipó rápidamente. Sí, miedo he tenido mucho en principio, pero antes de llegar allí a la consulta. Claudia pertenece al primer grupo de 400 voluntarios a los que se iba a administrar rápidamente la dosis de Pfizer. Ahora mismo está en observación y ya ha pasado 2 revisiones sin problemas. De hecho, cuando se me puso la primera, que fue la de AstraZeneca, la primera dosis, estaba muy nerviosa, pero ahora con esta segunda como que me ha dado más tranquilidad. Un ensayo que para algunos expertos es poco útil. Para validarlo de forma científica habría que hacerlo con al menos varios miles de voluntarios. Una decisión sobre AstraZeneca que creen ya se tomó hace tiempo. Todo parece indicar que primero se ha tomado la decisión de no poner la segunda de AstraZeneca y ahora pues está mirando la forma de validar esa decisión. Los resultados definitivos se esperan para finales de este mes. Bajada importante de contagios hoy en Castilla y León. Se suman 222, que son casi 100 menos que el pasado miércoles. Ha fallecido una persona en el hospital de Salamanca. Y en España Sanidad notifica 6.418 nuevos contagios y 108 muertos en las últimas 24 horas. La incidencia baja 7 puntos y se sitúa en 174. Fue uno de los momentos de la pandemia. Todos los días, a las 8 de la tarde, se repetía esta escena. Los ciudadanos en los balcones agradeciendo con aplausos el trabajo de los sanitarios, los soldados de primera línea de combate contra el COVID. 14 meses después siguen luchando y muchos se han quedado en el camino. En Castilla y León, 8 han perdido la vida por culpa de esta enfermedad. Hoy sus compañeros les han homenajeado con un minuto de silencio. Enfermeras, auxiliares, médicos y celadores, todos unidos en el recuerdo frente al Hospital de Segovia. Muy cansados han encontrado un aliado en su lucha, un aliado que está funcionando y que ha llegado en forma de vacuna. Los casi 50.000 sanitarios de Castilla y León la recibieron al principio, después de las residencias. Y como en el caso de los mayores, los efectos de la inmunidad ya son evidentes. Ahora mismo los casos de contagio se han reducido, 29, de acuerdo con los últimos datos. Para que se hagan una idea, solo en el caso de las enfermeras, 2.516 han pasado la enfermedad. Su asistencia sanitaria ya era fundamental antes de la aparición de la COVID-19, pero el colectivo de la enfermería se ha visto realzado durante toda la pandemia. Ahora se ha visto que gracias a, pues al tema de la vacunación y todo lo que se está y todos los cuidados que hay que tener ahora post-vacunación, la enfermera está jugando un papel fundamental. Su atención y cuidados individualizados son imprescindibles para garantizar la salud en cualquiera de las áreas en las que desempeñan su profesión. Hemos jugado un papel sobre todo muy psicológico con ellos, sobre todo porque ha sido muy difícil pasar
casos de COVID, pero ha sido muy difícil hacérselo entender a ellos. Aunque siguen sufriendo las graves consecuencias de esta crisis sanitaria. Hay días que son duros porque nos cansamos, porque a veces compañeros que vienen de lejos a trabajar, pero con mucha ilusión y nos queda, pero ya tenemos rodaje. Lanzan un mensaje claro a las administraciones públicas. Sin la enfermería, las instituciones sanitarias no funcionan. Y es que lamentan las condiciones y diferencias salariales entre comunidades. Porque una enfermera que trabaja en una zona tiene que ganar más que otra o tiene que librar más que otra. Entonces me parece eso que eso todas las comunidades se podrían poner de acuerdo porque es una manera de valorarnos más. A pesar de ello, su vocación es lo que las mueve y motiva para seguir cada día. Castilla y León es el sexto territorio con mejor sanidad del país en 2021. Lo dice el informe anual de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. La estadística también documenta la valoración ciudadana. Los castellanos y leoneses han valorado el sistema sanitario de la comunidad con un 6,95. Que no nos pregunten a nosotros, que le pregunten a Pedro Sánchez por qué falta su palabra verbalmente e, insisto, por escrito. Querido José Luis, yo estoy aquí como delegada del Gobierno y voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada. Y te recuerdo que tú estás aquí como alcalde de la capital. Estoy aquí como alcalde de Madrid. Estoy aquí como alcalde de Madrid y voy a defender no al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, sino a los madrileños. Y lo que no se puede hacer es estar utilizando siempre la excusa del Gobierno de España para no adoptar las medidas que no queréis adoptar. Siguiente pregunta. Esta escena entre el alcalde de Madrid y la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid es solo una muestra del clima político que se vive estos días. Las recriminaciones no se producen solo por las decisiones de aquí, sino también por las de fuera. La ministra de Exteriores culpa a la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid de que el Reino Unido no incluya a España en la lista de destinos turísticos seguros. De repente llega una comunidad autónoma con una presidenta a la cabeza que dice que lo que importa en este país es la libertad, que lo que importa es irse de cañas. El Gobierno espera captar este verano al menos la mitad de los 47 millones de turistas extranjeros que vinieron durante 2019. Para ello, ha elaborado esta campaña con el eslogan «Te mereces España». La lanzará en los países que más nos visitan, entre ellos Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Los británicos, precisamente, podrán volver en breve a hacer turismo en nuestro país. Esta semana se cumple una década de una oleada de protestas que estableció una nueva forma de hacer política. Fue el movimiento asambleario del 15M. Hemos hablado con algunos de los que lo encabezaron. Queríamos aportar y sentíamos que nadie nos había consultado. A mí la etiqueta de Generación Nini me cabraba mucho. Otro 15M no, pero otro movimiento más multitudinario y mejor, entre comillas, que el 15M, por supuesto que puede surgir en cualquier momento. Han pasado 10 años y volvemos a los mismos escenarios para hablar con sus protagonistas. Pablo Gallego, cofundador de Democracia Real Ya, tenía 23 años y estudiaba en la universidad. Ahora se dedica al marketing digital. Beatriz Amos se sumó de forma espontánea, tenía 35 años, ahora trabaja como peluquera y osteópata. Luis Miguel Durán fue portavoz de Stop Desahucios, tenía 42 años, sigue como autónomo. La idea era poder plasmar toda la indignación con propuestas y con ganas de cambio y con acción. Tenemos que tomar la democracia tanto en empresas como en la vida social. El ver que la gente de repente se había hartado y había salido a la calle, yo me emocioné al ver el telediario. Estoy indignada, indignadísima por tantos impuestos. Un movimiento social, primero, pacífico, sin ningún tipo de violencia. Segundo, integrador. Aquí venía gente de toda clase, de todos los pensamientos políticos. Mucha suerte, seguir acampados. Creamos comisiones de política, de economía social, de actividades para mantener en la plaza, de comunicación para transmitir todo nuestro mensaje. Estabas deseando acabar tu tarea normal, venir a la plaza, y aquí nos daba las 2, las 3 de la mañana, en asambleas, en comisiones, preparando el día siguiente. Los partidos políticos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, ambos hicieron primarias, cosa que no estaban haciendo hasta ahora. ¡Que se acabó!
A mí me ha cambiado la vida total, que me aprendí mucho, como experiencia personal fue tremenda. Conocí a mi actual pareja, he tenido 2 hijos. Ninguno de los tres está ahora en política o en movimientos sociales, pero no lo dudarían, volverían a sumarse al 15M. Del 15M surgió Pablo Iglesias, que se ha cortado la coleta literalmente tras abandonar la política. Se dio a conocer entonces en Podemos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha absuelto a un joven acusado de una agresión sexual a una menor de edad. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Soria lo condenó a 12 años de prisión, pero ahora el juzgado lo revoca por contradicciones en la versión de la adolescente y también por falta de pruebas. El tribunal absuelve al joven por considerar que no hay pruebas de que éste forzase a la menor. Ella declaró que una vez iniciadas las relaciones sexuales le pidió al acusado que parase y éste se negó y la forzó. Sin embargo, en los informes médicos no se aprecian lesiones de ningún tipo. Además, el tribunal entiende que no se le puede castigar por haber mantenido relaciones consentidas con la menor, que en el momento de los hechos tenía 15 años, pero que mintió al acusado sobre su edad. Le dijo que tenía 17 y él en ese momento no podía comprobar si esto era cierto o no. La comunidad vivió ayer su primera jornada con la implantación de la nueva velocidad en las vías urbanas. Estas 4 provincias que ven ya han comenzado a multar. Se trata de León, Palencia, Segovia y Valladolid. En cambio, aún no se ha sancionado en otras provincias como Ávila, Burgos, Salamanca, Soria y Zamora. Con la nueva limitación a 30, nuestro próximo destino será el taller. Al ir más lento, el motor no lo quema tan bien, entonces se obstruirán antes y antes nos vendrán a ver. De partida surgen dudas en qué marcha circular a esta velocidad. Mucha gente que no va a saber si llevarla en segunda, llevarla en tercera, mucha gente optará por la tercera, entonces el coche muy ahogado, más carbonillas, mayor tamponamiento y claro, la gente que solo haga ciudad, pues para los diésel sobre todo va a ser bastante complicado que no pasen por aquí. Y llega la primera baja, el embrague. Y aún así en segunda vamos a ir a 2000 revoluciones, una cosita así, que tampoco va el coche alegre. Es decir, va a estar complicado. En primera, alguno le llevará en primera, entonces tiraremos más de embrague, el embrague también se desgasta. Con los coches circulando a revoluciones complicadas, tocará sustituir piezas no demasiado económicas. No vale ni 100 ni 200 euros, estamos hablando de GRs entre 200 y 500 euros, los filtros de partículas 600, 800 euros, es decir, para el usuario normal va a ser rascarse el bolsillo. Su vida útil se acortará a pasos agigantados. Los filtros de partículas suelen tener una vida de unos 160, 180.000 kilómetros, más o menos. Pues así igual le acortamos bastante, igual a los 100.000, 80.000. Y en cuanto a los consumos, aseguran que no sería una caída significativa. Cáritas Ponferrada ha recibido la donación de un inmueble en la capital del Bierzo. Es la primera de estas características que recibe de una persona viva y joven. La ONG destinará el piso casi completamente nuevo para su programa de vivienda tutelada. De la mano de José Antonio Prada, presidente de Cáritas Ponferrada, visitamos el inmueble donado a la ONG por una persona joven y viva. Para Cáritas es un gesto también de generosidad y es un donativo que hay que agradecer, pero así en vida es el primer caso que tenemos. Y es que Cáritas Ponferrada ha recibido otros inmuebles como herencia de personas fallecidas, de ahí, en cierto modo, la sorpresa con esta donación. El año pasado se acercó allí a Cáritas el que hizo la donación, porque le habían sugerido que lo que él quería hacer, que era buen sitio hacerlo en Cáritas. El inmueble que ha recibido Cáritas a Ponferrada es una casa casi completamente nueva y la organización la va a destinar dentro de su programa de vivienda tutelada. Desahucios o cuando hay situaciones trágicas, sobre todo si hay niños, nosotros acogemos en estos pisos tutelados a esta familia con un plazo de tiempo para arreglar su situación. La vivienda es uno de los frentes a los que más recursos destina Cáritas. Con esta donación, el patrimonio de la ONG ha crecido en Ponferrada, con lo que las posibilidades de ayudar a más personas ha crecido. Un nacimiento siempre es motivo de alegría, pero cuando se produce después de 44 años lo es todavía más. Ha ocurrido en Cervón, un pequeño municipio de las Tierras Altas de Soria. Hace unos minutos, el matrimonio y su pequeña han llegado a casa.
Se llama Adrián, ha nacido en Soria 3 semanas antes de lo previsto y ha pesado 2,6 kilos. Es el más joven de los 30 vecinos de Cervón, donde hasta ahora solo vivía otro niño, su hermano Fernando. Sus padres son una pareja de madrileños que se enamoraron de la zona y con la pandemia decidieron instalarse aquí. La llegada del bebé supone toda una revolución para este pequeño pueblo y también un rayo de esperanza porque el último nacimiento se registró hace casi medio siglo. Porque nosotros pensábamos solo pasar el confinamiento, pero al final hemos quedado ya casi un año y yo creo que hasta no sé cuánto, pero vamos a quedar aquí, estamos a gusto aquí en Cervón. Está todo el mundo muy contento, porque quieras que no, viniendo de Madrid lo ves todo un poco más desde la lejanía, ¿no? Cuando se habla de la España vaciada y tal, lo ves un poco como una teoría que sale en los telediarios. Cuando llegas aquí, pues claro, desgraciadamente pues este tipo de pueblos que tenemos aquí en las Tierras Altas son el arquetipo de la España vaciada. Según la organización agraria COAG, el Ministerio para la Transición Ecológica va a abrir un plazo para que se presenten alegaciones al borrador que pretende la protección total del lobo. La Junta quiere que siga siendo especie cinegética al norte del Duero y amenaza con llevar la propuesta de protección total del lobo a los tribunales. Es una aberración jurídica, lo sostiene el consejero de Fomento y Medio Ambiente, que asegura que la Junta apurará la vía política y recurrirá, si es necesario, a la vía judicial para evitar que el Gobierno central saque adelante sus medidas para la protección total del lobo ibérico. Algo a lo que también se opone la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, que ha organizado hoy en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León una mesa redonda para compartir ideas y extraer conclusiones que poder llevar a las administraciones y de esa manera buscar una forma más efectiva de lograr la convivencia entre el lobo y los ganaderos. La confianza es cada vez menor en que den marcha atrás y luego les entre la sensatez y escuchen al pueblo, escuchen los intereses del pueblo y no gobiernen en contra del pueblo y gobiernen para sectores ecologistas radicales, urbanos o de asfalto, como yo digo, que creen que el campo y el mundo rural es un parque temático al que se va el fin de semana. No, hay que mantenerlo todos los días. España va a liderar el crecimiento en la Unión Europea este año. Bruselas prevé que la economía crezca casi un 6% y hasta el 6,8% en 2022. Pero también estaremos al frente del paro, que no empezará a bajar y en su último tramo se podría recuperar el nivel prepandemia. Hay, eso sí, mucha incertidumbre. Todo dependerá de la llegada y buen uso de los fondos de reactivación. La incertidumbre está vinculada fundamentalmente a la ejecución del plan y a cuál es, como sucede en todos los países, la senda y la coordinación para la retirada de todas las medidas actuales de ayuda frente a la pandemia. Israel y Hamás siguen agrediéndose con una violencia cada vez mayor, en el que ya es el tercer día de este nuevo episodio de tensión en Oriente Próximo. Han muerto ya al menos 53 palestinos y 7 israelíes. Los bombarderos israelíes siguen descargando proyectiles sobre Gaza. Otro gran edificio se ha desplomado tras recibir el impacto de varios misiles en esta operación con la que el gobierno de Israel responde al lanzamiento de cohetes por parte de Hamás. Hemos matado a comandantes del Estado Mayor de Hamás y esto es solo el principio. Están realizando asesinatos selectivos de líderes islamistas, pero las bombas caen también sobre la población palestina, causando decenas de muertos y heridos. Esto es un crimen. Eran civiles, una mujer, sus hijos, un barbero y un comerciante. También hay víctimas civiles del lado israelí por el impacto de cohetes, a las que se suma un soldado que ha fallecido por el impacto de un misil antitanque disparado desde Gaza. En algunas localidades hebreas como Lod, la situación está rompiendo la convivencia con la minoría árabe. Centenares de jóvenes árabes vinieron en masa quemando un coche tras otro. Se producen protestas masivas como estas contra los bombardeos del ejército de Israel. Este se prepara para un paso más, con el despliegue de blindados y tropas en la frontera. Edades del Hombre se trasladará a Extremadura el próximo año. Así se presentaba esta semana en Plasencia con el presidente Fernández Vara la exposición de 2022. Es el apoyo que ha buscado la Fundación para mantener activa una vez que aquí la Junta solo financie la exposición cada 2 años. En el camino, por falta de ese apoyo institucional, se ha quedado Béjar, que comparte obispado con Plasencia y también compartía esa candidatura.
si Plasencia y Béjar siempre han ido trabajando juntas, no es de agrado y por parte del obispado nos parece como mínimo que se hubieran puesto en contacto con nosotros y sí, nos ha dejado perplejos. Absolutamente perplejos. Estamos pendientes de mantener una reunión con el secretario general de la Fundación para al menos intentar que haya una extensión o una participación de alguna manera de Béjar en esta edición de las Edades del Hombre. La empresa Abadía Retuerta amplía su colección artística y lo hace con una escultura de Eduardo Chillida. Son ya 150 piezas de gran valor. Con esta se inicia un nuevo capítulo dedicado al arte contemporáneo. Esta obra de Chillida ocupa ya un lugar de honor en las instalaciones del Hotel Le Domaine. Pensamos que era un sitio muy adecuado donde la obra tenía su propio entorno, su propio lugar. La pieza, titulada Rumor de Límites, es una creación en hierro fechada en 1954. Era muy querida y sobre todo muy deseada, ¿no? Y es, como digo, parte de lo pedía la Iglesia. Son obras que las hacía mi padre cuando el herrero estaba descansando, ya que normalmente trabajaba por las noches. Con ellas se hacen aún más sólidos los lazos entre Valladolid y el artista. Ya que mi padre fue un gran amigo y admirador de Jorge Guillén, cual ha dedicado varios homenajes, hicieron un libro conjunto. La escultura se une desde hoy a las más de 150 obras de arte de la colección de Abadía Retuerta. Tapices o pinturas respirando junto a antiguos frescos. Estamos dando una vuelta y por eso hoy Chillida nos trae también un poco más de arte español. Vamos a empezar una etapa en la que vamos a buscar también un poco más de arte contemporáneo. Hierro forjado que se queda a vivir en una abadía de finales del siglo XII. Nosotros nos vamos animándoles a que después de los deportes no se pierdan Cuestión de Prioridades con José Luis Martín. Adiós.